Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. El día de hoy no me va a estar acompañando el teniente Colina porque, bueno, es un programa especial para atender un asunto que yo creo que en esta época moderna nos afecta a muchísimas personas, pero sobre todo a aquellos que, bueno, tienen interés alguno, ¿no? En ser influencer, en ser una persona pública, en tener un manejo, digamos, o una presencia importante en redes sociales y evidentemente creo que es algo que hay que tocar y para ello he invitado justamente a Oscar Becerra. Él es neuropsicólogo. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Gracias, Esteban. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y es justamente para hablar de un tema que es muy importante, que es el tema de los insultos en redes sociales, de las amenazas, del cyberbullying, ¿no? Y todo lo que esto implica. Y surge justamente por una conversación, no voy a decir con quién, pero que tuve en privado con alguien que entra en esta categoría que estaba mencionando, ¿no? Alguien que es figura pública, que maneja las redes sociales y que le afectan muchísimo, pero muchísimo, me estaba contando ella misma, ¿no? Este tema. Yo quiero que empecemos, Oscar, sobre digamos, la realidad de lo que es este cyberbullying, de lo que son estos ataques, estos insultos, estos ataques incluso a nivel personal, de gente que indaga incluso cosas de tu pasado sin conocerte, pero que de una u otra manera a mí me llama la atención. Son individuos que cuando te tienen enfrente son incapaces de comportarse de esa manera, incluso te pueden hasta saludar de manera cariñosa y afectiva, ¿no? Pero en redes sociales hay que ver que sí son bien valientes. ¿A qué tú crees que se debe esta valentía, Oscar? Lo que pasa es que, o sea, más que un tipo de individuo, es una estrategia. O sea, si vemos en cuanto al fin y a los medios, ¿qué se utiliza con estas estrategias? Sobre todo con las acusaciones escritas y no personales. Muchas veces estos individuos que atacan no han, ni siquiera tienen un perfil visto, un Correcto. perfil público, una imagen. ¿Qué es lo que pasa cuando, si yo acuso a una persona, como seres sociales que somos, al frente, no solamente enfrentar a la persona, sino enfrentar a la comunidad y tengo que demostrar delante de la comunidad de que lo que yo estoy diciendo es cierto? Entonces, al no haber ese contacto, ese aforo de personas, al no estar, diría nuestra querida Vanessa Kaiser, esa ágora, esos jueces presenciales exigiendo las pruebas, te da como que mucha libertad al que es atacante de no enfrentar el sometimiento, o sea, en la demostración de la prueba en sí mismo. Entonces, esto es un reciclaje de lo que veníamos viviendo desde más o menos el Renacimiento. En el Renacimiento, creo que le pasó a Leonardo da Vinci, si no, mal no recuerdo, que escribías, tú podías escribir de una acusación a alguien y lo dejabas como en un buzón y lo recibía el juez. Y ya las autoridades se encargaban de investigar. O sea, es un reciclaje, la cultura se recicla. Pero más que todo, si lo vemos en términos desde la política, porque todo ser humano es un ser político, busca un daño político. Es decir, que la persona sea señalada por el resto de la comunidad, que es lo que facilita, vuelvo y repito, la parte escrita y no dar la cara, no tener que demostrar pruebas. Que no están sometidos a ningún tipo de escrutinio, correcto. El escrutinio es lo que huyen quienes utilizan esta prueba, sí, perdón, esta estrategia. Entonces, claro, puede hacer mucho daño por el caso de Lee Sung-kyun, el actor surcoreano que ha fallecido a los 48 años. Él se quitó la vida
y fue por falsas acusaciones de consumo de sustancias. Acordémonos que en Corea del Sur esto es penado, así tú seas consumidor. ¿Y Fíjate. qué logró esta? Uh-huh. Claro, ¿qué No, logró esta gente? Que la sociedad coreana o los medios de comunicación coreanos se alejaran de él, le hicieron un daño civil a él. Y él, al no conseguir trabajo, al verse privado de su medio de vida, decidió quitarse la vida. ahí quiero entrar a otro punto que quizás no tenía previsto, ¿no? Pero creo que también es importante, Oscar, porque fíjate algo, ya el tema de la acusación, tú no puedes controlarlo, por ejemplo, lo que yo haga. Si yo soy una de esas personas, ¿no? Que se oculta detrás de una cuenta anónima y empiezo a decir, Oscar Becerra es, no sé, un violador, te acuso de cualquier cantidad de cuestiones. Tú evidentemente no puedes controlar eso y mucho más por lo que estás describiendo. No estoy sometida a ningún tipo de escrutinio. Pero en ese ejemplo que me estabas poniendo, ¿no? Más allá del que hizo la acusación, ¿no? Y de las personas que se encargaron de difundir esa información, también tienen su cuota de responsabilidad los miembros de la sociedad, que sin ningún tipo de pruebas, ¿no? Caen en eso. Fíjate que estás diciendo, lo aislaron, no le daban trabajo, o sea, básicamente le destruyeron la vida, sencillamente por acusaciones de debes saber tú quién. Ya, Nosotros, y un detalle, dime. él demostró de que no había consumido sustancias. Y aún Él así pasó, mantenían con esa... Ok, claro. entonces ahí justamente quiero que tú como neuropsicólogo nos digas, nosotros como miembros de esta comunidad, de la sociedad, ¿qué podemos hacer para no formar parte, bueno, de eso y de afectar a inocentes? Que en muchos casos son culpables, ¿no? Pero cuando se trata de inocentes, como el caso del actor que menciona, evidentemente tiene que haber una especie de autorreflexión para uno no ser responsable o copartícipe de ese tipo de situaciones, Oscar. Bueno, por ejemplo, en el caso de la víctima o de las víctimas, porque también se puede hacer encontrar una comunidad, por ejemplo, lo vemos con la comunidad judía, lo estamos viendo actualmente con la comunidad judía. Si es un caso cibernético, un hoarder, como dicen en inglés, es no responder tú mismo a la acusación porque obviamente te afecta emocionalmente y de ahí es cuando viene a tener relevancia tener un buen community manager. Porque estamos en una era digital y necesitamos Sí, profesionales. pero Oscar, ahorita vamos a pasar a eso que Claro, pero, o sea, no responder tú, si te afecta, no responder tú, sino delegar esa función a otra persona, a eso me refiero. A una persona que pueda ser más neutral, si aún te afecta a ti. Pero antes de eso, porque eso es algo que quiero discutir a profundidad más Claro. adelante, yo quiero que hablemos del tema de la sociedad, no del afectado ni del que está afectando, sino yo como bystander, ¿no? Yo como tercera persona, que me estoy creyendo la acusación. Como bystander, ya entendí. Correcto, exactamente. Entonces, ¿qué llamado o qué estrategias se pueden utilizar para esas personas terceras que no están envueltas? No soy ni el que acusa ni el acusado, pero de una u otra manera fui copartícipe de, por ejemplo, situaciones como la del actor que... Bueno, aquí hay un caso muy fuerte que es un caso este es un caso de brujería, acusación de brujería en Navarra. En Francia, aquí hay una región llamada Baja Navarra y Alta Navarra. La Baja Navarra queda en Francia, la Alta Navarra queda aquí en España, que es la comunidad autónoma de Navarra. En Francia fueron asesinadas un grupo de mujeres por acusación de brujería. Acusación. Cuando esta paranoia pasa a Navarra, ¿qué es lo que hacen las personas que están alrededor? O sea, los que pudieron, los alcaldes, los funcionarios, exigieron un juicio, exigieron pruebas. Entonces nosotros, los que estamos fuera, o sea, los que estamos viendo la situación, exigir pruebas. Eso es lo que tenemos que hacer. Exigirlas, porque si no, nos volvemos como lo que decía Arendt, una masa. Y en la masa, ¿quiénes mandan? Los tiranos. Como hoy en día está la figura del NPC, ¿cómo es los personajes de videojuegos que no tienen Sí, los personajes de relleno. Los personajes de relleno de los videojuegos, NPC. El NPC es el hombre masa de Hannah Arendt, sí. Porque se deja llevar por un líder. Entonces, en el caso este caso de brujería en Alta Navarra y Baja Navarra, es un caso muy bueno de lo que se debe y no hacer ante la acusación de cualquier crimen. Entonces, muy importante eso. Si usted es bystander, si usted es tercera persona, si usted es de los que está observando y ve alguna acusación de cualquier tipo, sea algo leve o sea algo muy grave que pueda afectar la vida de otro,
usted tiene la responsabilidad de, como ciudadano, no como masa, importante hacer esa distinción, exigir pruebas que realmente demuestren si esa acusación es cierta o bueno, no. al final, en la Alta Navarra, aquí en España, o la Comunidad de Navarra, como se llama hoy en día, nadie fue a la hoguera. No se encontraron ninguna prueba de brujería en la Alta Navarra. Entonces, precisamente el cambio, ¿no? Cuando se hace una investigación puede arrojar resultados totalmente opuestos a lo que uno pensaba. Y sobre todo en esta era de medios de comunicación, donde es muy fácil, ¿no? Manipular la opinión pública. Fíjate, ahora sí quiero entrar en materia respecto ya a la persona siendo acusada. Tú mencionabas que una de las estrategias es que si te afecta a ti la acusación directamente, no respondas porque evidentemente allí hay emociones envueltas. Me imagino que es un llamado a ser racional y no emocional, que evidentemente es muy difícil para nosotros como seres emocionales que somos. Sin embargo, Oscar, no todo el mundo tiene la oportunidad de tener a alguien que le maneje sus cuentas de redes sociales, o quizás no todo el mundo tiene la confianza de darle a un tercero justamente manejo en sus cuentas de redes sociales. ¿Qué otras estrategias, si conoces alguna, o qué recomendaciones tú podrías dar en esos casos? Mira, hay un ejemplo muy bueno que, primero, no ir en contra de la persona que lo hizo, no acusarlo de no responder a un ataque personal con otro ataque personal, simplemente exponiendo por qué su argumento está mal. Uno de los mejores ejemplos creo que lo dio Acom, que en el programa The View con Whoopi Goldberg dijo algo que, bueno, muy fuera de lugar, que ella decía que el holocausto no puede ser catalogado de genocidio porque eran blancos matando blancos. Lo recuerdo, sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Acom? Acom, lejos de insultar a Whoopi Goldberg, descalificarla, lo que dijeron fue que el hecho de que haya sido blancos, entre comillas, contra otros blancos, no le quita la categoría de genocidio. Entonces, claro, hubo un trabajo previo en buscar la mejor respuesta posible, pero no ir al ataque contra la persona que lo hace. Claro, no sé las instituciones de Whoopi Goldberg. Ahí no entramos en detalle. Pero si tú entras en esa confrontación personal, estás entrando en el terreno que esa persona te quiere llevar, a la confrontación personal. Y no una cuestión de argumentos, de hechos. O sea, ya todo se vuelve de una forma cíclicamente emocional. A eso me refiero. Y es un buen ejemplo, pero hay una diferencia respecto a otros casos que hemos estado mencionando, ¿no? Desde que iniciamos esta conversación, Oscar. Porque en el caso de Whoopi Goldberg, ella también es una figura pública. Entonces, ella sí está sometida a escrutinio. Ella no se puede esconder detrás de una cuenta anónima. Esa estrategia sirve cuando se trata de alguien así. Por ejemplo, si viene Esteban desde sus cuentas y dice algo sobre ti, tú mismo puedes, ¿no? Refutarme, incluso pedirme que te dé un espacio, un derecho a réplica. Y si yo me rehúso, puedes utilizar incluso esa narrativa para decir, bueno, en algo estarás mintiendo. Pero cuando es un anónimo, que es la mayoría de las veces, ¿no? En redes sociales, para gente que quizás no es tan pública y para gente que evidentemente sí es pública, cuando te afectan, ¿qué estrategias se pueden utilizar en ese caso en específico? Cuando es una cuenta anónima, que no saben ni siquiera quién es. Mira, es que con las cuentas anónimas es un caso bastante complejo, porque muchas cuentas he visto en redes y cometería el error, o estaría cometiendo el error de decir algo netamente anecdótico. Pero lo que me he enterado, por ejemplo, a periodistas emergentes, quienes están detrás de las cuentas anónimas son otros periodistas emergentes que por envidia quieren quitarle ese crecimiento. Incluso también, ahorita yo estoy estudiando marketing y una de las cosas que nos mandan a investigar, por ejemplo, cuando hay un escándalo por ejemplo, una persona que dé la cara, por ejemplo, que me trataron mal en tal tienda y da la cara, y es bochornoso saber si esta persona tiene conexión con otra persona de la misma empresa, porque pueden haber intereses dentro de la misma empresa o de una empresa rival en desacreditar a cierta figura por ejemplo, de la compañía a la cual haya sido sometido a un chantaje o un escándalo, etcétera. Entonces, en ese caso es analizar si hay alguien detrás de eso, si hay alguien comandando eso o hay un interés detrás de eso, que
por ejemplo, en el caso de España, en el 70% de los casos hay un interés de por medio. Y fíjate, eso es muy interesante. Te corroboro y te, digamos, reafirmo lo que estás diciendo. En el 90% de las veces, la gente que ataca desde esas cuentas es porque está tratando de destruirte, porque ellos tienen un interés de tomar tu lugar. Pero si no es así, y si no estamos hablando de política, si estamos hablando incluso de otras áreas, y es gente sencillamente malintencionada, Oscar, que no trata de afectar ya tu integridad como profesional, sino que, por ejemplo, se meten con tu físico, se meten con tu familia, se meten con tus gustos, sea la manera en la que te vistes, tu orientación sexual, tu religión, tu raza incluso, y eso te sigue afectando a ti como individuo. ¿Hay algo allí que se puede hacer? Puedo hablar desde mi experiencia. Correcto, claro. Mira, lo que está pasando en cierta medida en Latinoamérica, en Hispanoamérica, es bastante grave porque ante la descomposición de nuestras sociedades civiles, mucha gente se ha refugiado ya sea, puede ser un partido o una ideología o un grupo religioso. Un colectivo. Y o sea, una masa. Quiero distinguir entre la masa y la comunidad política. La masa está el tipo que habla y los demás obedecen. Ya en una comunidad política hay debate entre todos los individuos. Muchas de estas personas que te atacan, personalmente, ni siquiera viene por inspiración propia, sino que obedecen a alguien que les ha dicho que ciertas personas con ciertas características que no pueden cambiar son malos. Entonces, en cierta medida, a mí a veces me da lástima porque son sirvientes de alguien con motivaciones realmente perversas. En la mayoría de los casos, en el caso hispanoamericano es así. El caso asiático lo desconozco o en el norteamericano, pero desde el punto de vista hispanoamericano es así. Siempre están actuando en contra de alguien porque otra persona con mayor rango les ha dicho que tienen que perseguir a otras personas con características que no pueden modificar o que no controlan. Entonces, podríamos, lejos de inculpar a la persona, es a la organización a la cual ellos obedecen. Ahí es donde tenemos que atacar. Y si te sigue afectando, porque yo quiero justamente tratar de buscar soluciones para la gente que se siente identificada con este tema, Oscar. ¿Qué pueden hacer? O sea, ya sabiendas de todo lo que tú estás diciendo, que quizás tienen conexiones con tus enemigos, que quizás son individuos que más bien... Yo, por ejemplo, el ejemplo que le decía a esta persona que no tiene nada que ver con política, te lo digo, es más bien en otra área, pero que de una u otra manera es esta especie de influencer, ¿no? En esta otra área que te estoy diciendo. Y claro, le afecta muchísimo cuando se meten con su color de pelo, con su peso, con su apariencia, con cómo se viste. Bueno, primero, una estrategia muy, muy buena es buscar apoyo entre otras víctimas, porque así compartes experiencia. Y ya cuando tú compartes experiencia con otras víctimas, puedes juntar fuerzas para ir desmintiendo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Llega un punto en que, en el caso de los judíos, pasó. El nazismo no empezó de la noche a la mañana. Correcto. Esto empezó con las acusaciones de la Primera Guerra Mundial de que Alemania había perdido la Segunda Guerra porque habían altos mandos judíos en el ejército alemán. Entonces, sí, en cierta medida Hannah Arendt advirtió eso, de que los judíos como se aislaron en su propio mal, los judíos de aquella época no juntaron fuerzas para desmentirlo, y que propició eso, que los expulsaran de la vida política. Y cuando te expulsan de la vida política, esto ya de ahí a que asalten a tus libertades económicas y sociales es un chasquido. Entonces, si te afecta y sabes que hay otras personas que también les afecta, juntarte con otras víctimas. Y después de juntarte con esas otras víctimas, ¿se toma algún plan de acción? ¿Se responden en conjunto? Sí, es bueno tomar un plan de acción y hacer contrapropaganda. O sea, cada vez que alguien lanza una propaganda en contra de tu grupo, puedes lanzar una contrapropaganda. Pero ¿qué es lo que atacan estos grupos? Cosas que tú no puedes modificar. Por ejemplo, a mí me han atacado por mi origen, pero yo no puedo cambiar mi origen.
Yo no puedo cambiar la familia en la que vengo. Entonces, ¿qué he optado yo últimamente? Juntarme con otras personas del mismo origen y desmentir cada una de esas cosas o esas campañas de las cuales nos han acusado. Porque ese, en mi caso, y te lo confieso, tengo miedo que a la gente de mi comunidad, del mismo origen que yo, nos ataquen. O sea, te estoy hablando de mi religión. Claro. Entonces, si nuestra comunidad está, si estamos siendo atacados individualmente por esta característica, practiquemos la religión o no, compartimos un mismo origen que no podemos cambiar, entonces ¿qué nos queda? Juntarnos para hacer una contrapropaganda. Fíjate que con el tema, yo estoy de acuerdo con que uno tiene que juntarse, no con, en este caso, entre víctimas, de sea de lo que sea, pero también hay situaciones, ¿no? En donde, digamos, el buscar rodearte de esa gente que comparte esas características contigo también comienza a generar una especie de burbuja. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo evitas o dónde está el balance entre buscar estas víctimas, ¿no? Que comparten los mismos ataques, los mismos insultos, las mismas amenazas que tú, por el motivo que sea? En este caso tú me estás hablando de motivo religioso, ¿no? Pero al mismo tiempo no caer en una especie de culto en donde no, los que no forman parte de este grupo, entonces todos son enemigos, porque eso también, digamos, termina desarrollándose. Muchos de estos grupos que son agresores en algún momento fueron víctimas, ¿no? Y terminan como agresores justamente porque es la única manera, por así decirlo, sin justificarlo, que vieron de imponer ellos su poder y de no volver a ser víctimas en un futuro. Entonces, ¿cómo uno balancea eso, Oscar? De, digamos, no dejar de ser, digamos, reconocer si que eres una víctima, pero no volverte agresor en un futuro. Ese detalle es súper fuerte, porque primero uno tiene que buscar curar, superar lo pasado, Claro. superar lo que ha pasado. Esto lo dijo Esther Perel. Ella lo vivió con la comunidad judía de Bélgica. Hubo gente que sobrevivió a la guerra y hubo gente que volvió a vivir. Entonces ella lo dice en su Bélgica natal, hubo judíos que le echaron pichón a la vida, los superaron, se defendieron, y hubo otros que por el mismo miedo se encapsularon y se aislaron aún más. Y eso fue, o sea, ella es posterior a la guerra. Entonces ya está en ti ver qué actitud quieres tomar. ¿Cómo tú logras sanar esas heridas? O sea, no sé si existen herramientas. Obviamente, a nivel general es muy difícil, eso yo lo entiendo. Claro. Yo no te estoy diciendo acá que hagas un diagnóstico que sea mágico, ¿no? Porque evidentemente no lo puedes hacer. Pero a nivel general, ¿qué puede hacer una persona para tratar de justamente sanar esas heridas y poder empezar ese proceso, valga la redundancia, de sanación? Mira, es que es aprender a vivir con ello. O sea, ante eventos tan trágicos, tienes que aprender a vivir con ello y reconocer que pasó. Porque si no, lo estás negando. Claro, no hay lo estás negando y eso queda allí. Por ejemplo, los sobrevivientes de Auschwitz, ellos recuerdan todo el tiempo que es algo que tal vez nunca sane, pero también hacerte cargo de tu presente, porque muchas veces por querer curar algo que no podemos cambiar, ese es el tema, reconocer que no podemos cambiar, pero hacernos cargo de que podemos mejorar nuestras vidas. Como esto lo describe muy bien El fin del amor de Tamara Tenenbaum. Los judíos que huyeron en Argentina, hubo muchos que se integraron a la vida argentina, a la vida pública, progresaron, pero hubo otros que nunca superaron el holocausto. Incluso por querer remediarlo, por querer remediar algo que obviamente no tienes chance de remediar. Ya para ir finalizando, Oscar, fíjate que tú dijiste, y esa frase me quedó porque la comparto, que tú sientes lástima por la gente que está detrás de estas cuentas, ¿no? Tratando de denigrar o de tumbar al otro. Para mí eso es incluso una muestra de inseguridad enorme, porque de una u otra manera lo que me estás diciendo, por lo menos el mensaje que yo entiendo de la gente que tiene esa práctica es: yo no puedo ser exitoso por mi cuenta, tengo que tratar de tumbar al resto, ¿no? O tengo que servirle a alguien. O tengo que servirle a alguien, porque yo por mi cuenta evidentemente no lo puedo lograr. Justamente claro, teniendo en cuenta eso, que le tienes lástima, ¿no?
¿qué mensaje tú les mandas a los individuos que a estas alturas siguen siendo víctimas de estos señores a los cuales hay que tener lástima? Realmente hay que prestarle atención a estas cuentas anónimas o a estos haters online que en persona serían incapaces de decirte lo que te dicen en redes sociales. Mira, bueno, mi mensaje sería primero a las víctimas, que esta frase es de Lacan: darle de todo al otro no lo llena, lo vuelve aún más voraz. Si estamos todo el tiempo complaciendo a los demás, más bien estamos yendo hacia la esclavitud. Sí. Y eso ha pasado con muchas comunidades históricas que por ser muy complacientes, han tenido más bien que vivir más maltratos. Correcto. Y a las personas que son impulsadas a perseguir, que son comandadas a perseguir a otros, ¿cuál es el final? Porque muchas veces les prometen, esto es un detalle interesante, perseguir al otro por su esencia, pero siempre está la promesa de que si esta persona no existiera, el cielo mágicamente caerá, no sé, caerá la magia divina, o si es en el caso de un grupo religioso, vendrá Cristo, Alá, y si es en el caso de un grupo político, caerá el capital y todos seremos ricos. Uh-huh. O sea, ¿qué viene después que este grupo desaparezca de la tierra? Uh-huh. Y los que comandan, este caso es muy arentiano. Quienes comandan estos grupos son gente mala de verdad, gente hipócrita, porque ellos saben que borrando de la faz de la tierra a estas personas que ellos mandan a perseguir, que tienen esta esencia que no pueden cambiar, no va a salir, no va a salir un haz de luz del cielo y nos va a iluminar a todos. La riqueza no caerá como maná del cielo. El mundo no será perfecto después de que estas personas con estas características desaparezcan. Porque este detalle es muy psicoanalítico. El infierno somos todos, es decir, el mundo lo construimos todos. Y uno en parte tiene cierta responsabilidad de que las cosas salgan bien o mal. Entonces, mi mensaje va primero, obviamente, para las víctimas, buscar apoyo entre iguales. Y si tú sientes que eres presionado a perseguir a otras personas, es preguntarte si de verdad todo cambiará después de que estas personas no estén en la vida pública. Es así. Y con ese mensaje que dijiste de alimentar a esa gente, ¿no? que tiene hambre, ¿no? Por así decirlo, lo que hace más bien en vez de saciarle el apetito es que le pidan más. Hay una película, miren, infantil, véanse Bichos de Disney, ¿no? Cómo los saltamontes oprimen a las hormigas, y las hormigas es que nuestra protección, cómo les daban semillas, ¿no? Para que justamente los cuidaran. Y en una parte hay un diálogo en donde justamente el malo, el líder de los saltamontes, le dice: yo no estoy haciendo esto por la comida, es que hay que mantenerlas alineadas. Eso es lo que dice. Entonces, ese es precisamente el mensaje que estos individuos... Y otro detalle, es que yo no tenía el ejemplo en la mente. Estas personas que buscan hacer estos grupos coercitivos, o sea, buscan comandar para perseguir a otros, ya sea una formación política, religiosa, de cualquier corte, tienen una cierta obsesión con el purismo. Sí. Por ejemplo, los salafistas, ellos se proclaman los verdaderos musulmanes. En el caso de las guerras del norte las guerras religiosas del norte de Alemania, ellos eran los verdaderos cristianos. En el caso político, no, nosotros somos la verdadera izquierda o la verdadera derecha o el verdadero centro. Siempre está esa esencia de que el grupo del que ellos comandan tiene cierto grado de pureza, el cual nunca ningún grupo lo va a conseguir. O sea, ni siquiera todos como seres humanos estamos influenciados, ya sea genética, culturalmente, incluso a nivel de lenguaje, por otros grupos humanos, y es nuestra naturaleza intercambiar, incluso con las personas que tenemos rivalidades. Te voy a poner un ejemplo. En Malasia hubo tensiones en los 60 entre malayos y chinos, que son gran parte de la población de Malasia. Pero ambas culturas están influenciadas las unas por la otra. Así no hay un intercambio genético a nivel cultural. Ambas están influenciadas.
Entonces, prestar detalle a esos líderes que están obsesionados con los purismos. Importante eso. Bueno, de verdad que te agradezco, Oscar, un montón por haberme acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Gracias a ti. Bueno, era Oscar Becerra, neuropsicólogo, comentándonos sobre cómo lidiar justamente con este hate online, que bueno, en esta época de redes sociales, lamentablemente es algo común y yo sostengo que es una práctica exclusiva de los cobardes o de las masas, los serenos pensantes. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, pero nos vemos nuevamente el día miércoles por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube, retransmitido en Factores de Poder, que es el canal de la información en YouTube. Hasta el miércoles.